Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como habrán podido deducir por el título que vieron, tenemos un tema que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, especialmente a los románticos empedernidos y a los amantes de las historias de amor que nos sacan una sonrisa. Vamos a sumergirnos en la vida y, más específicamente, en uno de los momentos más importantes de la vida de una pareja que ha cautivado a muchos, la boda de Kerem y Hande. ¿Cuándo eligieron ellos que fuera el día más especial de sus vidas? Esa es la gran pregunta que vamos a desentrañar hoy. Antes de empezar, si son nuevos por aquí y aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil. Solo tienen que hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudarían un montón y así formarían parte de nuestra comunidad. Dicho esto, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Kerem y Hande y su tan esperada boda. Kerem y Hande, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, han estado bajo el escrutinio público y al mismo tiempo, bajo el cariño de sus seguidores durante mucho tiempo. Su relación, marcada por momentos de dulce complicidad y alguna que otra noticia que mantenía a todos en vilo, finalmente culminó en uno de los eventos más esperados, su enlace matrimonial. Y la pregunta que nos acompaña desde que se hizo oficial el compromiso es, sin duda alguna, ¿cuándo decidieron que el universo conspiraría para que un día específico fuera el de su sí quiero? Pues bien, para responder a esta pregunta, hemos hecho una investigación exhaustiva, recopilando información de diversas fuentes, desde entrevistas exclusivas hasta comunicados oficiales y, por supuesto, la información que sus mismos fans, con su aguda observación, han ido compartiendo. Y la verdad es que, como en muchas historias de amor, la elección de la fecha para una boda tan importante no es algo que se tome a la ligera. Implica muchos factores, desde la disponibilidad de los novios, que imaginen tienen agendas de trabajo bastante apretadas, hasta la conveniencia para sus familias y amigos más cercanos, y también, ¿por qué no?, la búsqueda de un día que tenga un significado especial para ellos. Se especuló mucho, ¿verdad? Hubo teorías de todo tipo. Algunos pensaban que sería una fecha simbólica, quizás relacionada con algún aniversario importante de su relación. Otros que sería en un momento estratégico para evitar el acoso mediático y poder disfrutar de la celebración con mayor intimidad. Lo cierto es que cuando se trata de figuras públicas de esta magnitud, cada detalle se convierte en noticia, y la fecha de su boda no fue la excepción. Después de mucha anticipación y un mar de rumores, se confirmó oficialmente que Kerem y Hande eligieron el como el día para unir sus vidas para siempre. Sí, han oído bien, él. Una fecha que sin duda alguna ha quedado grabada en la memoria de sus seguidores y en la historia de sus propias vidas. Pero, ¿por qué eligieron esa fecha en particular? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque, aunque la fecha exacta se reveló, las razones detrás de esa elección no siempre son explícitas y, a veces, son precisamente esas sutilezas las que hacen que una fecha sea aún más especial. Podemos inferir algunas cosas. Por ejemplo, él cayó en lo que podría haber sido una elección estratégica para permitir que la mayoría de sus invitados, especialmente aquellos que viajan desde lejos o que también tienen compromisos laborales, pudieran asistir sin mayores inconvenientes. Suele ser un día perfecto para una celebración, permitiendo disfrutar del fin de semana posterior a la boda. Además, la es conocida por su. Imaginen las fotografías con esa luz tan especial, el escenario perfecto para un día tan emotivo. La a menudo evoca sentimientos lo cual encaja a la perfección con el inicio de una nueva etapa en la vida de una pareja. Podríamos especular que eligieron esa época del año precisamente por la belleza y el ambiente que ofrece, creando un marco inolvidable para su gran día. Otro factor a considerar podría ser la coincidencia con algún evento personal significativo. A veces las parejas eligen fechas que marcan aniversarios importantes, como el día en que se conocieron, el día de su primer beso, o el día en que se dieron cuenta de que querían pasar el resto de sus vidas juntos. Aunque no se ha hecho pública una conexión directa, es una posibilidad que siempre está presente en la planificación de una boda tan íntima y significativa. Imaginen que él coincide, por ejemplo, con el aniversario de su primer encuentro. Eso le daría a la fecha una capa adicional de romanticismo y significado. También es posible que hayan considerado la disponibilidad de lugares y proveedores. Los lugares de
Bodas más codiciados y los mejores fotógrafos, floristas o planificadores de bodas suelen reservarse con mucha antelación, especialmente para fechas populares. Es probable que Kerem y Ande, al planificar su boda, hayan tenido que ser flexibles y adaptarse a la disponibilidad de aquellos elementos que consideraban esenciales para hacer su día perfecto. La elección de una fecha específica podría haber sido una combinación de disponibilidad y preferencia, un equilibrio entre lo que deseaban y lo que era factible. Y hablemos un poco de su vida profesional. Ambos son actores muy demandados. Sus agendas suelen estar repletas de rodajes, promociones y compromisos. Elegir una fecha para la boda significaba encontrar un hueco en medio de sus apretadas carreras. Esto podría haber implicado una cuidadosa planificación para asegurarse de que ambos pudieran tener tiempo suficiente para prepararse para la boda y, lo que es más importante, para disfrutar de la luna de miel sin interrupciones. A veces, una fecha en particular puede ser la única ventana de oportunidad que se abre en un año, un respiro necesario entre proyectos. Además, la decisión de cuándo casarse puede estar influenciada por el deseo de compartir este momento con personas clave. Si había familiares o amigos importantes que necesitaban viajar desde lejos, la fecha se planificaría teniendo en cuenta sus posibilidades de asistencia. Una boda es un evento familiar y social, y la presencia de sus seres queridos es fundamental. Quizás hubo una ventana de tiempo en la que la mayoría de las personas más importantes en sus vidas estaban disponibles y podían celebrar con ellos. Lo que sí es seguro es que la boda de Kerem y Ande fue un evento que generó muchísima expectación, y la fecha elegida, se convirtió en el centro de muchas conversaciones y, sin duda, en un día de alegría inmensa para ellos y para todos los que tuvieron el privilegio de acompañarlos. Fue un día que combinó la formalidad de una unión sagrada con la celebración de un amor que ha conquistado a muchos corazones. Las imágenes que nos llegaron de ese día, aunque escasas y cuidadosamente seleccionadas, reflejaban la felicidad, la elegancia y la solemnidad del momento. Y ahora, para ir concluyendo, podemos decir con certeza que Kerem y Ande eligieron el para su boda. Si bien las razones exactas detrás de esa elección pueden ser una mezcla de factores prácticos, emocionales y quizás hasta un poco de destino, lo que importa es que fue el día elegido por ellos para dar este paso tan importante en sus vidas. Fue un día que para nosotros como espectadores, se convirtió en un hito en la historia de su relación, un momento que celebramos junto a ellos. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vistazo a la planificación de la boda de Kerem y Ande y, en particular, a la elección de su fecha. Me encanta poder compartir estos detalles y especulaciones con ustedes, porque creo que las historias de amor, incluso las de figuras públicas, tienen esa chispa que nos conecta a todos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la fecha que eligieron? ¿Creen que había alguna razón especial que no hemos mencionado? Déjenme sus pensamientos y especulaciones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para estar al tanto de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.